noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Mariana Corradini, un placer como cada lunes estar en la pantalla de UniTV para hablar de aquellos temas que son de la agenda urgente. Decimos de la agenda urgente y hoy un tema de la agenda política. Precisamente también hoy hubo novedades, hubo reuniones, reacciones con relación al tema de ficha limpia, representación política. Tal vez un tema que para llegar así tan a fin de año, no sé si es aquello que los ciudadanos y las ciudadanas esperan, pero que nosotras pensábamos que sí, es de análisis y de reflexión. Por lo menos es un buen momento para conversarlo y hablar con aquellos que son protagonistas de su impulso o quizás de su análisis. Por eso vamos a comenzar con el análisis. Este tema tiene una agenda local, provincial, pero también nacional. Y por allí a veces esa especie de cascada. Facundo Guelfi, ¿cómo estás? Politólogo, formado en nuestra Universidad Nacional de Villa María. Buenas noches y gracias por estar en Periodistas. ¿Qué tal, Paula? Mariano, muy buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. Por allí, si lo pensamos desde el análisis macro de lo nacional, ¿puede leerse esto como una forma de... quedó feo, ¿no? O de reacción o de proscripción a ciertos nombres propios? En primer lugar, creo que vos en tu introducción decías algo fundamental. Parte de la agenda urgente o de la agenda del momento, deberíamos ver también si es relevante para la ciudadanía, dijiste también, yo acuerdo con eso. Se da en un contexto nacional muy particular en el cual se está cumpliendo un año del gobierno del presidente Javier Milei y en el cual también hace poquitas semanas atrás se dio la sentencia, digamos, en segunda instancia de la condena a la expresidenta Cristina Fernández. En ese marco institucional, en ese marco judicial, se promueve esta ley, este proyecto de ley de ficha limpia en la Cámara de Diputados a partir de la propuesta de la diputada Los Penato. En ese mismo contexto, esto justamente puede ser tomado por algunos sectores como una intención de proscripción, o por lo menos discursivamente. Obviamente que el peronismo no apoya este proyecto de ley, no lo ha hecho, no dio el quórum. Sectores de la Libertad Avanza tampoco lo dieron en la sesión de las semanas pasadas, pero discursivamente se va articulando, se puede llegar a articular esta idea de proscripción de la candidata, digamos, o la persona más potente del peronismo en este momento, que es Cristina. Está bueno, acá nos está ayudando a pensar lo que está pasando, por lo menos el panorama que se abrió a nivel nacional hace un par de semanas. Vamos a aprovechar para también poder describir cuál es el panorama provincial. Tenemos en conexión a la legisladora de la Unión Cívica Radical, Brenda Austin. Brenda, gracias por conectarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Brenda, hacíamos como una primera descripción desde lo nacional. Contanos cómo se encuentra este proyecto. Vos sos precisamente autora del proyecto Ficha Limpia en la unicameral cordobesa. Se va a tratar esta semana. ¿Cómo son las cargas, si se quiere, también allí de las alianzas y de los partidos o de los representantes que acompañan este proyecto? Bueno, primero decir que en el día de hoy hemos logrado finalmente dictaminar esta iniciativa, es decir, se trató en comisión, unificando un proyecto de mi autoría, el bloque de la Unión Cívica Radical y de otros bloques, para tratar de avanzar en un texto en común. Esto es un gran paso, no había ocurrido hasta acá en la legislatura de Córdoba. Recordemos, ustedes recién lo mencionaban, el debate por ficha limpia a nivel nacional arrancó por el año 2017, justamente en un momento donde se lo estaba habilitando a Carlos Menem a ser candidato y a poder finalmente, como ocurrió, sentarse en una banca y morir amparado por los fueros que le daba el Senado, cuando él tenía ya numerosas causas, entre ellas las que impactaban en Córdoba, ¿no? Como la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Digo, de 2017 hasta acá hubieron distintos intentos, tanto de discutirlo a nivel nacional como de traerlo a normas locales, a leyes provinciales. Hubo muchas provincias en el país que avanzaron, por caso Chubut, Mendoza, Santa Fe, entre otras, que lograron sancionar sus leyes de ficha limpia, y Córdoba venía siendo la excepción. Bueno, hoy dimos un paso muy importante, donde además logramos un consenso en lo que yo creo, si se aprueba, va a ser una buena ley, con tres cosas fundamentales para señalar. La primera es en qué momento opera esta inhabilitación para poder ser candidato,
que es a partir de una sentencia condenatoria en segunda instancia. Y esto es así un poco en atención a lo que ustedes señalaban recién, alcancé a escuchar la primera parte de su conversación, que es el equilibrio entre qué le exigimos a los candidatos para que efectivamente quien se vaya a sentar en representación de los ciudadanos tenga un requisito mínimo vinculado con la ética pública, es decir, que no haya cometido un delito, pero a la vez también que esto no se utilice como una herramienta para proscribir a alguien, ¿no? Que no romper un poco este temor, que a alguien se lo persiga lo condene eventualmente a algún juez y que eso implique que esté obligado a salir de la contienda electoral. Bueno, la idea de la segunda instancia dice acá hay al menos 2 tribunales que han analizado la prueba, que han considerado las causas que se le imputan a esa persona y que consideran que es penalmente responsable. Es decir, se busca ese equilibrio entre el derecho de defensa y el cuidado de la representación política, las condiciones de idoneidad. Lo segundo que incluyó este dictamen es a qué tipos de delitos. Los primeros proyectos hablaban solamente de los delitos de corrupción, los delitos contra la administración, y aquí lo que terminamos incorporando es para todos los delitos dolosos, excluye los culposos, sino todos los delitos dolosos de penas privativas de la libertad que están tanto en el Código Penal como en leyes especiales, y finalmente, además de los candidatos a cargos electivos, supongamos legisladores provinciales, gobernador, intendente, también va a incluir la prohibición para que tampoco puedan ser funcionarios públicos. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos el temor de que alguien que esté condenado por alguno de estos delitos que no pueda ser candidato, pero que inmediatamente se esconda en algún cargo público, en alguna agencia, como director, como ministro, y que consideramos que esto es tan o más gravoso como lo otro, ¿no? Así que finalmente la ley se va a aplicar para los 3 poderes del Estado, si se sanciona así como la acabamos de resolver, para a la vez también no solo para la provincia, sino también para municipios y comunas, y para cargos electivos y para cargos partidarios. De manera que creo que es una norma ambiciosa, robusta, que va a ser un buen ejemplo y que además va a ayudar a empujar el debate a nivel nacional, que está bastante empantanado por lo que hemos visto en los últimos meses. Brenda, municipios y comunas, ¿quedan incluidas o van a tener que adherir a la ley provincial para que rija en los territorios locales? Bueno, tuvimos una discusión al respecto. Aquellos municipios que tienen cartas orgánicas municipales, cartas orgánicas propias, obviamente que tienen plena autonomía en términos institucionales y políticos y por lo tanto deberán dar el paso a través de sus propios consejos deliberantes. Lo mismo los municipios que ya tienen normas más exigentes. Hay algunos lugares de Córdoba que con solamente tener una condena en primera instancia ya quedas inhabilitado para poder ser candidato. Bueno, si la norma local es más exigente, entendemos que allí no habría ningún problema. Y sin embargo, bueno, obviamente aquellos que se rigen por las leyes orgánicas provinciales van a quedar amparados por lo que se apruebe finalmente en la legislatura. Brenda, cuando le poníamos el título del programa decíamos ficha limpia y representación política. Para cerrar este bloque, contanos, vos venís desde la Unión Cívica Radical, de militancia universitaria en Franja Morada, es decir, ¿cómo se reconstruye ese lazo, ¿no?, entre la militancia y los representantes o aquellos que quieren representarnos? Bueno, para mí desde el ejemplo, en primer lugar. A mí me llena de orgullo saber que han habido concejales del radicalismo en toda la provincia, también allí en Villa María, Felipe Bota, el mismo Alfredo Nigro, empujando una agenda que el radicalismo viene tratando de promover desde 2017. El segundo proyecto que se presentó en la Cámara fue de nuestra autoría, en la Cámara de Diputados de la Nación, allá por 2017. Entonces creo que hay un debate que tiene que ver con el ejemplo, que tiene que ver con lograr llevar a la política a otro nivel, en el sentido de ser los primeros que estén dando cuenta pública de la transparencia, de saber que esto que a veces se declama, ¿no?, de la pelea contra la casta, si no implica un cambio de conducta en lo individual, si un cambio de conducta y de exigencia de estándares éticos más altos para quienes ejercen estas responsabilidades, termina quedando en un mero discurso. Y ficha limpia es eso, ficha limpia es algo tan obvio que a veces da hasta vergüenza explicarlo, ¿no? Porque lo mismo que se le exige a un ciudadano, que es cuando
va a presentarse para un empleo, que es entregar su certificado de antecedentes penales, decimos exijámoselo a quienes van a estar sentados tomando decisiones por todo. Es tan obvio que casi que cuesta explicar por qué todavía no ocurrió en la provincia. Entonces, creo que ese lazo de representación se empieza a reconstruir desde la cercanía, desde la empatía, de ser los primeros que estemos allí, poniendo el ejemplo en la convicción de que en definitiva los lugares que ocupamos son los lugares de la gente, ¿no? Y que tenemos que sabernos de paso, tenemos que sabernos servidores de lo público y tenemos que tener capacidad para escuchar, algo que la legislatura de Córdoba muchas veces le cuesta. Bueno, los temas que vemos en la calle, los temas que tienen que ver con el estado de la salud, de la educación, de la seguridad, que son problemas que están atravesando a toda Córdoba de punta a punta y que a veces cuesta que entren en lugares como la legislatura para ser discutidos. Bueno, vamos a seguir insistiendo con eso y creemos que es un camino que no se acaba, ¿no? Es un camino, de nuevo, desde el ejemplo, desde la ética, desde la convicción y sobre todo desde la defensa de los principios y de los ideales de los partidos políticos que representamos. Muchísimas gracias, Brenda, por contactarte con nosotras. Y bueno, muchísimas gracias, nos veremos seguramente pronto. Hasta luego. Un placer, un gusto y nuevamente agradecer que hayas estado en contacto con periodistas de Villa María. Muchas gracias a usted y a disposición, como siempre. Un abrazo. Antes de ir a la pausa, porque ya nos vamos a la pausa, vamos a recibir al concejal Manuel Sosa en nuestros estudios, que va a compartir estudio aquí con nuestro invitado. Te dejo una pregunta para el próximo bloque. Acciones como esta, iniciativas como esta, ¿ayudan a establecer o a reconstruir esos lazos, como mencionaba Paula recién? Volvemos enseguida. Seguimos hablando de Ficha Limpia, ya está sentado con nosotros el concejal Manuel Sosa, pero antes de darle la palabra a Manuel me quedó pendiente una pregunta para Facundo del primer bloque. Te decía, Facundo, iniciativas como Ficha Limpia, ¿ayudan a recomponer lazos que están bastante rotos entre la confianza de la sociedad y el sector político? Esa debe ser la intención, porque uno no puede estar nunca en contra de medidas que profundicen la transparencia, la calidad institucional, la relación institucional y la relación, esto de que hablábamos hace un rato, entre representantes y representados. Ahora, la pregunta que viene acompañada de eso es si es el momento indicado. Cuando vemos las encuestas, cuando vemos análisis de algunas consultoras, o de casi todas en realidad te diría, vemos que las prioridades están puestas en lo económico y no tanto en lo institucional o en las cuestiones de transparencia. Eso es un dato que no se nos puede pasar por alto. Ahora, contrastando esa información de que la prioridad es económica, hoy por hoy es económica, a la pregunta de si la ficha limpia es un tema de interés o es un tema importante, también se lo considera como algo importante, pero no prioritario. Al principio del programa hablábamos justamente de esto, es prioritario, es importante, es urgente. Entonces, tendremos que ver y analizar un poco más fino esos datos y pensar si justamente esto nos ayuda a reconstruir la relación entre representantes y representados o si habilita nuevos debates que perjudican justamente esa relación, como decíamos hace un rato, proponiendo o facilitando la discusión en torno a la proscripción política. Bien, como para pensar. Manuel Sosa, bienvenido a Periodistas. ¿Cómo estás? Muchas Buenas gracias noches. por invitarnos. Bueno, saludo a toda la audiencia que está del otro lado, seguramente sí en el programa. Bueno, ya que hablamos de invitados, hoy hubo invitados por el Poder Ejecutivo Municipal para tratar justamente este tema. ¿Vos fuiste convocado como parte del Consejo Deliberante para esta reunión? No, la convocatoria hoy que ha hecho el Ejecutivo, uno se enteró por los medios, es decir, ha sido una reunión entre dos bloques, los dos bloques mayoritarios, el del oficialismo y el de Juntos por el Cambio, y desde nuestro espacio no hemos sido invitados a debatir este tema. La verdad que nos sorprende en algún punto porque hace uno de los primeros proyectos que presentamos desde Uniendo Villa María, desde la banca que represento, fue el proyecto de Ficha Limpia, ya por el 13 de diciembre del año pasado, cuando queríamos empezar a generar determinados estándares de ética pública y de transparencia en el ejercicio de la función pública. Y nos llama la atención, nos sorprende no ser invitados, ser convocados, pero también uno lo entiende, es evidente
cómo se ha dado la relación desde nuestro espacio con el Ejecutivo Municipal durante este año. Nosotros hemos sido una clara oposición a algunas cuestiones de manejo públicos, principalmente vinculados a la transparencia pública. Juntos por el Cambio ha sido un espacio aliado de la gestión en muchos de los proyectos y se entiende que en ese tipo de eventos o de reuniones entre el bloque oficialista y el de Juntos por el Cambio, que han trabajado juntos en gran parte del año, no seamos parte. De todas formas, creo que la discusión y el debate no se hace en el salón oval del Consejo de la Municipalidad, que si no se hace en el recinto del Consejo Deliberante. Nosotros Contanos de qué contiene el proyecto que vos presentaste. Bueno, el proyecto, justo escuchaba recién No ha sido actualizado, el que estás impulsando nuevamente es el que presentaste en diciembre del año pasado. Exactamente. Sí, pero un proyecto que es muy similar, le escuchaba recién a Brenda Austin, y que tiene más o menos el mismo paralelismo, es decir, exigir una doble instancia para que no haya con una sentencia de primera instancia un caso de proscripción, extenderlo no solo a aquellos que sean candidatos, a los candidatos, sino también un segundito, a porque por funcionarios. allí con Brenda no fue tan fácil por el Zoom. ¿Qué significa doble instancia? Para que lo hagamos súper pedagógico. Doble instancia significa de que haya una segunda instancia jurisdiccional que controle. O sea, por ejemplo, uno comete un delito, ese delito lo juzga un juez, el juez lo condena. Uno tiene esa es la primera instancia, la primera condena, primera instancia. Uno tiene la posibilidad de apelar. Para que el vecino lo entienda, esa apelación cae en otro tribunal, en una cámara posiblemente, y esa cámara resuelve. Si lo vuelven a condenar, ahí lo condenaron en segunda instancia. Incluso existen más instancias, podés ir al TCJ en tercera instancia o a la Corte en algunos delitos también o por algunas cuestiones puntuales. Lo que exige esto, que lo que explicaba más o menos Brenda recién, es eso, es decir, que el proyecto tenga la sentencia de esa persona por ese delito cometido, tenga dos instancias, es decir, no solo que un juez lo condenó, sino que después fue a una segunda instancia y otro juzgado, posiblemente una cámara, lo vuelve a condenar. Entonces, a partir de ahí se implementa. Después, cuestiones que nosotros veíamos similares, es decir, en su momento cuando nace Ficha Limpia era para los candidatos o para aquellas personas que ocupaban cargos electivos. Nosotros entendemos que también debe ser ampliado a los funcionarios, incluso en el proyecto que hemos presentado nosotros, incluye dentro de no poder ocupar cargos públicos a aquellas personas que están en el registro de deudores morosos alimentarios. Bueno, entendemos que lo que buscan esta clase de proyectos es buscar un estándar mínimo de los dirigentes que manejan la función pública, unos estándares mínimos de ética y transparencia pública, y creo que lo interesante es empezar a debatirlo y a discutirlo de estos proyectos. Escuchaba recién a Facundo, él habla de las prioridades y bueno, por supuesto que a lo mejor cuando hay una crisis económica y social pareciera que esto no es importante, pero sí también en algunos aspectos cuando la calidad de vida institucional de las comunidades, de las ciudades, de las gestiones son más altas, se generan mejores estándares de igualdad social, mejores estándares de progreso y desarrollo. Entonces creo que hay que pensar en la vida institucional de las ciudades y de las gestiones. Creo que es interesante debatir Ficha Limpia. Creo que más allá de esto que ha pasado hoy, que en cierto sentido es una mezquindad política, invitás a un bloque, no invitás, creo que lo importante es que se discuta, que nosotros, la política empiece a discutir Ficha Limpia, que empiece a discutir boleta única, que empiece a discutir mecanismos de participación ciudadana, porque existe un gran enojo de la sociedad con la clase política que entiende no se siente representada. Entonces hay que buscar puntos de conexión, puntos de acuerdo, puntos de consensos, aún en el disenso, para tratar de que la sociedad se sienta representada por una clase política, y creo que bueno, serán los desafíos que tendremos el año que entra para el Consejo Deliberante. Y con relación a este año, cerrando el 2024, digamos, ¿cuáles son las cosas que sí pudieron consensuar, acordar? ¿Hubo proyectos que precisamente tengan que ver con esto? Es decir, y eleva la calidad institucional o da cuenta de lo que la gente está necesitando, digamos, lo que vos decís, esa representación representada. A mi forma de ver, si bien ha habido un año legislativo de mucho trabajo, me parece que no ha sido un año que lleve adelante prioridades de la ciudad. Me parece que la agenda del Consejo Deliberante es una agenda marcada netamente por el Ejecutivo, donde la mayoría automática que tiene el Ejecutivo Municipal por tener 7 de 12 concejales, más el acuerdo político que celebró con Juntos por el Cambio en gran parte del año, permitió que no hubo debate ni discusión seria de muchos de los proyectos. Muchas veces lo que ocurría realmente es que cuando hay un proyecto de las minorías, o no se trataba en comisión, hubo comisiones que se reunieron 2 veces en todo el año. Imagínate, la de obra pública se reunió 2 veces la comisión en todo el año, y a pesar de que uno presenta nota y busca mecanismos de que se genere el debate y la discusión de los proyectos, no existió. Y más allá de eso, eso genera que haya una pérdida de la calidad institucional, porque al no debatir los proyectos, al no tener la posibilidad de expresar, de llamar a profesionales que se expresen en las comisiones,
y eso genera una pérdida de posibilidad de discutir problemas claros de la ciudad. Sí, creo que el Consejo ha hecho actividad, creo que en algún sentido se ha tratado de, principalmente lo que destaco del trabajo legislativo fue la apertura del Consejo a la sociedad, muchas declaraciones de interés por acciones de vecinos, por acciones de instituciones, y que me parece bien, pero creo que la sociedad cuando vota en una elección, cuando elige su representante, es para discutir cuestiones más profundas, para entender de que tenemos que estar para cosas más importantes, que la ciudadanía necesita una mejor calidad dirigencial, una mejor calidad de discusión de los temas importantes para la ciudad, y que bueno, creo que queda en el tintero para el año que viene. Esperamos que haya más posibilidad de discutir estos temas. Como te digo, más allá de no haber sido convocados hoy, celebramos que se discuta el tema, que se ponga en la agenda, que haya ficha limpia en Villa María, esperemos que haya boleta única en Villa María, esperemos que haya banca ciudadana para que haya mecanismos de participación ciudadana directos y expresos, que haya una modificación de la ordenanza de audiencia pública para que los vecinos puedan participar en las audiencias públicas que se hacen en el Consejo Liberante, las ordenanzas que lo demandan, que se hacen a media mañana y la gente está trabajando. Bueno, hay que hacer muchas acciones si queremos mejorar la calidad de vida institucional. Bueno, me tomo de esto que está describiendo para cerrar ambos y para pedirte un análisis en ese sentido, Facu. ¿Qué está esperando la ciudadanía de sus representantes? ¿Qué está esperando de esta calidad institucional que mencionábamos? En primer lugar, yo reitero, está esperando que se resuelvan los problemas económicos. Sí, sin dudas, está claro. Eso sin dudas. Ahora, en relación a la calidad institucional y a la relación entre representantes y representados, yo quisiera poner ahí un contrapunto en esta cuestión de discutir lo de la ficha limpia, que me parece fundamental. Como decía Manuel, hay que discutirlo y hay que dar esa discusión. Pero cuando se legisla también, uno mira de manera prospectiva, mira hacia el futuro, y observando el contexto nacional, tenemos que observar también algunos problemas que pueden, o algunas preguntas o interrogantes que pueden emerger a partir de la sanción, de la posible sanción de una ley de ficha limpia. En primer lugar, pensar si las instituciones que tenemos están adecuadas a eso. Pienso en el Poder Judicial especialmente, que es hoy por hoy la institución que presenta más desconfianza en la ciudadanía. En segundo lugar, esto lo dijo el propio jefe de gabinete Franco hace unos días, pensar si no habilitamos con esto de la ficha limpia a algunos gobernadores que tienen influencia en los poderes judiciales a que puedan de alguna forma diagramar las listas de candidatos adrede, digamos. Y en tercer lugar, pensar la relación entre la judicialización de la política y la politización de la justicia. Eso me parece fundamental, y dar ese debate, por lo menos darlo, ya nos acercaría, digamos, a ir reconstruyendo esta relación entre representantes y representados y a ir construyendo también una ciudadanía, como dicen algunos politólogos, de alta intensidad. ¿Manuel? No, la verdad que concuerdo 100% con lo que expresa Facundo. Creo que hoy la sociedad, por supuesto, que prioriza su necesidad económica, la crisis económica y social, pero que se generen estas instancias, la posibilidad del debate. Este debate, lo que decía él de la relación de la sociedad con la justicia, de la justicia funcional al poder de turno, creo que siempre hay una frase que digo mucho, es: el sistema republicano es el mejor que conozco, no conozco uno mejor, pero hay una falencia en la distribución tripartita de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial tiende a ser funcional a los ejecutivos de turno, principalmente porque pierde 2-1 en la discusión. Hay dos patas políticas y la judicial es la tercera. Creo que hay que discutir, no sé si existe hoy algún mecanismo puntual para ver cómo se mejora esa calidad de vida institucional desde el sistema democrático que elegimos, en este caso el republicano, pero creo que bueno, la sociedad está demandando discutir estos temas, está demandando generar mayores mecanismos de participación y de transparencia, está generando, hay un llamado de la sociedad a ser parte, y bueno, creo que es interesante esto que se viene dando. Muchísimas gracias, Facundo Guelfi, Manuel Sosa, y también en el primer bloque participó Brenda Austin, autores de los proyectos de ficha limpia y también la reflexión desde la disciplina como un politólogo. Breve pausa para despedirnos.
solo dato previo a agradecimientos y salutaciones, y tiene que ver con que hoy, por definición del gobernador Charles Lloras, se determinó que Gustavo Bardán, quien fuera intendente de Colonia Carolla, va a asumir en el Ministerio de Cooperativas, cargo que quedó vacante después de la renuncia de Martín Gil, quien cerró ese frente político para tratar de resolver su frente judicial. Solo queda agradecer al equipo técnico de UNITV, también a Erika Fecia por el peinado, a Lilou por la indumentaria, a Pía Forconi por el maquillaje, a cada uno de ustedes que están del otro lado siguiendo periodistas. Agradecerles también el año compartido, ya nos vamos despidiendo, desearles una muy feliz Navidad, porque esta semana es, eso de la celebración para cada persona según cada creencia, que lo pasen bien en familia. Y los invitamos a que recuperen estos contenidos por las redes oficiales o también por la repetición del jueves y del domingo a la hora 21:30. Feliz Navidad, nos vemos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.